¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros nuevamente esta entrevista a fondo. Una entrevista a fondo muy especial, porque estamos en estos días de Semana Santa y hoy vamos a conversar sobre un tema que ha impactado a nivel internacional y usted dirá, ¿qué relación tiene con nuestra región? Claro, muchas relaciones, entre ellas que quien es nuestro entrevistado conoce lo que es la Catedral de Notre Dame muy bien porque ha viajado constantemente. Además, él es viñamarino, es historiador de Viña del Mar, es el gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, profesor también. Es un hombre que sabe mucho de este tema. Y vamos a hacer un paralelo porque también, como se han dado estas situaciones, ¿no es cierto?, de lo cultural religioso que se daña en Francia. En nuestra región también tenemos quizás algunos ejemplos que podríamos comparar guardando las proporciones. Qué mejor que conversar con don Jorge Salomó, con quien también vamos a ir compartiendo algunas fotografías, parte de su archivo personal de Notre Dame para ir conociendo y estando un poco más en la profundidad de lo que significa, ¿no es cierto?, esta construcción. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo acá. Un gusto saludarte, gracias por estar acá y compartir con nosotros. Obviamente me siento a lo mejor honrado de que me invites y también acongojado de que el motivo sea la destrucción parcial de la Catedral de Notre Dame de París. Me ocurrió algo muy particular desde el lunes a hoy. Hay mucha gente que me ha mandado WhatsApp, que me ha llamado por teléfono, que siente como la necesidad de desahogarse y como uno es el profesor de Historia del Arte, exacto, el conferencista, el que ha mostrado fotografía, de alguna manera sienten que se aproximan al hecho al tomar contacto, ¿no es cierto?, con una persona que de alguna manera lo ha utilizado permanentemente en sus clases, en las conferencias, y además con mis ancestros franceses, que la verdad es que doble sentimiento, porque por el lado de mi abuela materna viene toda la línea parisina, la línea francesa. Mi bisabuela trabajó a poquitas cuadras en la Cruz Roja Francesa cuando recién se creó. Entonces Notre Dame siempre fue un ícono en la familia también, así que me llega particularmente. Por eso la constante visita. ¿Desde qué año más o menos que la visita? Desde el año 1987. He tenido la oportunidad de estar en alrededor de 30 ocasiones en Notre Dame, en misas, en presentaciones corales, conciertos, un par de visitas guiadas que tuve la oportunidad de hacer. Así que la verdad es que es uno de los monumentos históricos patrimoniales del mundo que más he visitado. Yo pensaba y conversaba en familia que difícilmente haya otro lugar que haya visitado tantas veces en la vida como la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Qué le llama la atención? Mira, hay un tema familiar, siempre lo dije, antes de que ocurriera esto. Notre Dame, yo me bajaba en el avión en París, regularmente viajo en Air France, entonces el punto de parada es París, y el hecho de saber que mi bisabuela había estado en ese espacio, había ido, había trabajado tan cerca, me generaba ahí un sentimiento muy especial. La verdad es que los vitrales más lindos de Francia son los de Chartres, son los de la Sainte-Chapelle, que está al lado del Palacio de Justicia, a 3 cuadras de esta iglesia, y los de la catedral de esta iglesia, ¿no es cierto?, dedicada en realidad a Notre Dame, pero que es mucho más que eso. En realidad yo diría que es un templo de la espiritualidad, de la reflexión, muy parecido a lo que pasa con el Panteón, son lugares que tienen mucho contenido. Exacto, y podemos señalarlo que de ahí parte una historia muy importante en lo que es la arquitectura, en lo que es la cultura, el arte, ¿no es cierto? De ahí, por ejemplo, podemos hablar del gremio de los albañiles, que es una historia larga, larga, larga. Incluso de ahí podemos hablar de que a partir de su construcción, en Francia se exigió que parte de las construcciones fueran de piedra, ¿no es cierto? Esta piedra cantera donde todavía se exige que haya, ¿no es cierto?, un albañil. Así es. O sea, tiene toda una cuestión histórica, cultural. Y quienes dicen, ¿no es cierto?, que con esta gran catedral de Notre Dame en París se inicia el gótico. De alguna manera tiene ambos elementos, porque se inicia en 1163 y, entre comillas, termina en el 1345, pero digo entre comillas porque los procesos sucesivos que tuvo la Catedral de Notre Dame de modificación, exacto, se extendieron hasta ahora, que estaban haciendo las últimas reparaciones, y por lo tanto no podemos decir que se terminó. Las grandes catedrales en general son obras inacabadas. Pero esta lleva 856 años. Es un récord, ni siquiera Colonia, sí, que partió por ahí por el 1245 y la bendición final la hicieron en el 1850, era como la que tenía, la que ostentaba el récord a nivel mundial, pero evidentemente Notre Dame tiene una trayectoria de más de 8 siglos que la pone en un nivel impresionante. Y por eso hemos querido conversar en esta entrevista a fondo, porque justo en estos días, ¿no es cierto?, en que se llama la espiritualidad, estamos hablando de un ícono mundial de la espiritualidad, de la cultura, de la arquitectura, de la historia. Y yo creo que es bien importante lo que tú dices, Bernardo. Quiero hacer una distinción entre la espiritualidad y la religiosidad. La religiosidad es un culto personal.
pero la espiritualidad es como cuando la persona hace gimnasia o cuando la persona lee. El deporte te fortalece el físico, pero la espiritualidad te fortalece el estado interior de la persona. Y estos espacios que tienen un sentido de espiritualidad muy grande para la humanidad pasan a ser trascendentales y atraviesan incluso las religiones. Fíjate que en estos días el prior, el rector de Notre Dame recibió el saludo de un judío que vino, ¿no es cierto?, a nivel internacional, de un gran imán árabe que también vino a saludar a nivel internacional. Entonces, si hay un rabino, si hay un imán, es porque de alguna manera están representando el sentir no de la religión particular, sino la necesidad del hombre de reflexionar y de pensar más inteligentemente la vida, el sentido que tiene la vida, y creo que estos días apuntan también a eso, a reflexionar sobre el sentido de la espiritualidad en nuestra vida cotidiana. Y sin duda que esto que ocurrió lamentable en Notre Dame no sirve para aquello. Estremeció de hecho a toda Francia. La catedral de Nuestra Señora, ¿no es cierto? Notre Dame, Nuestra Señora. Nuestra Señora de París. Le invito a usted y a nuestros televidentes a ir revisando algunas fotografías. Partemos con un tema histórico, sí, ¿te parece? Perfecto. Bueno, la primera fotografía que vamos a ver es justamente la de 1163, la podemos apreciar ya en pantalla, que muestra cómo se inicia, cómo fue en un principio, que no es muy parecido a lo que hay hoy. La verdad es que hay muchas diferencias. Claro, es muy distinto lo que hay hoy. Quiero decirte que esto se hizo en la almendra de l'Île de la Cité, que es una almendra donde el Sena se abre en dos brazos, y justo en el centro de la isla de la ciudad, la antigua Lutecia, se fundó y se formó lo que era el corazón de París. Ahí existió un templo dedicado a Minerva, que existió en época romana, y posteriormente, ya en el periodo medieval, unos monjes instalaron acá lo que sería el primer monasterio. Ese monasterio funcionó hasta 1163, en que empieza a cambiar el concepto, se hace una limpieza total del espacio, se quemó todo lo que había, y a partir de eso se empieza la construcción de lo que va a ser el templo de Notre Dame que conocemos hoy en día. Ha tenido varios cambios. En 1300, ¿no es cierto?, ya comienza a esbozarse un poco de lo que es hoy día, de lo que se conoce hoy. Ya en el 1300 la vemos con los dos torreones inacabados, que en realidad eran dos torreones que nacieron con la estructura románica muy sólida, por eso son se pueden ver bases muy cuadradas en lo que es el frente que da hacia la plaza de Carlomagno, y en la parte posterior gran parte, ¿no es cierto?, de lo que sufrió el incendio. Ahí vemos especialmente el sector de lo que corresponde al techo, es un techo de pizarra que tenía este pináculo que después fue transformado. Ese pináculo también había sufrido daños y fue reemplazado por uno que hizo después Eugène de Viollet-le-Duc, que tenía flamas, un flamígero, y que es del siglo XIX. Además que hay una especie arquitectónica ahí de que se ven algunos paneles, algunas cosas, ¿no es cierto?, que van para soportar lo que eran las estructuras. Que son los arbotantes. Los arbotantes. Y esos arbotantes, fíjate que hacían la vez de las espinas de la corona de Cristo. Entonces, la idea mítica y mística, mirado desde las dos perspectivas, hacía que el ábside que estamos viendo ahí hacia el sector de izquierda del espectador corresponde a la cabeza de Cristo, con la corona de espinas que coincidiría, ¿no es cierto?, con la cabeza donde estaba el altar, y que corresponde a los arbotantes. El 1860. arbotante es una de las grandes formas góticas. Esto Exacto. hecho ya en tiempos de Eugène Viollet-le-Duc, 1860, para recuperarla después de los daños de la Revolución Francesa. Exacto, que además ahí sufrió bastantes daños. Recordemos que incluso históricamente Napoleón fue coronado y propuso, ¿no es cierto?, hacer como una gran isla religiosa católica en el lugar. Exactamente, como una manera de reivindicarse. Recuerda que en tiempos de Napoleón hubo muchos temas pendientes con la Iglesia, que finalmente Napoleón los resuelve, y como una manera de reivindicar la mala relación en que había comenzado el Estado francés, la República, con la Iglesia, propone justamente la idea que tú muy bien señalas. Nos quedamos un rato con esa imagen porque esto es del año 2000, que fue como la última gran renovación que se hizo, ¿no es cierto?, remodelación a la iglesia. Exactamente. Y que tiene que ver además con un proceso que vivió antes esta catedral de Notre Dame de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí también sufrió bastante daño, como sufrieron muchas otras estructuras históricas. Digamos que en la Segunda Guerra Mundial los vitrales, los grandes vitrales de los cruceros fueron sacados, lo mismo que el vitral del rosetón del órgano,
y estos vitrales fueron guardados en el subterráneo en la cripta y en parte, ¿no es cierto?, de lo que era el zócalo de la catedral, y fueron reinstalados a partir de 1945. Las primeras vistas de la catedral daban la sensación de que había sido bombardeada. En realidad Notre Dame no fue nunca bombardeada, pero sí, al quedar desnuda sus vitrales, la visión que daba era bastante espantosa. Seguramente va a ser similar, aparte de lo que se va a ver en los próximos años cuando el proceso de restauración empiece a mostrarse, porque la gente la ve de afuera y ve la cáscara y dice, ah, no, pero no sufrió tanto. Pero quedó sin techo, quedó a cielo limpio en una parte importante de lo que es la parte posterior. Vamos a estas fotografías que, insisto, son de su archivo personal. Usted me dice que tiene antes algunas, muchas otras, sin embargo, estas son digitalizadas. Claro. Ahora, Jorge, esta es del año 2008. Así se veía en el año 2008, donde se ve, ¿no es cierto?, un poco la parte de adelante. La parte de la fachada. La fachada. Un detalle bien interesante, la fachada, si te fijas, es irregular porque como se demoró tanto tiempo en hacerla, si tú te fijas en lo que es el portal de la izquierda, tiene un triángulo que no lo tiene el de la derecha. Perfecto, sí. A veces las personas cuando lo miran piensan que es simétrica, pero no es simétrica. Y lo mismo pasa con las decoraciones de la parte superior. Las gárgolas que la gente identificaba, sobre todo la del Pensador y algunas gárgolas medias irónicas que se encontraban en el nivel superior, fue la que hizo Eugène Viollet-le-Duc, el arquitecto que la renovó en tiempos de Napoleón III. Que tiene que ver con todo un tema de construcción y de los albañiles. Es una historia aparte larga. Ah, exacto. Tenemos otra imagen también, preciosa esta imagen que tomó usted el año 2008. Esto es una imagen del Rosetón que todos estábamos muy preocupados el día lunes que el fuego no llegara hasta este nivel. Nos comunicamos, ¿no es cierto?, por intermedio de WhatsApp y usted me decía que está pero muy complicado por esto, me hablaba de los vitrales sobre todo. Me preocupaba muchísimo porque este es el valor patrimonial más irreemplazable que tiene la catedral. Hay trabajos que a lo mejor con albañilería y con tecnología contemporánea podrían llegar a recuperarse, pero es evidente que este vitral, si llegara a sufrir daño, es imposible porque la técnica hoy día para recuperar estos vitrales no existe. El hombre no sabe cómo ponerle el pigmento de color al vidrio y vitrificarlo a 1400 grados. Ahí justamente tenemos un vitral, esta foto usted la tomó en el año 2010. Esta es una capilla lateral, es una de las capillas laterales, es una de las tumbas que están en el sector de... Cuando uno cruza por la parte posterior del altar, eso se llama deambulatorio. Y en ese sector del deambulatorio está tomada esta fotografía. Es precioso el color. Claro, y muestra justamente el valor que tienen estos vitrales. Y todo el trabajo ya aquí, por supuesto, gótico. Estamos hablando ya de una obra que corresponde al periodo de final de la construcción de la catedral en su primera etapa de la estructura, aproximadamente el 1340. Esta es la maqueta, esta es la fotografía del último viaje que hice, 2018. Exactamente, esa maqueta la tomé hace exacto un año atrás, está tomada en abril del año 2018 y muestra la maqueta cómo se encuentra la Catedral de Notre Dame hasta hace una semana atrás en que ocurre, ¿no es cierto?, el fenómeno trágico del incendio. Señor director, ¿podemos volver a la maqueta? Porque hay un detalle y quizás fue una de las cosas que más impactó, porque ahí vemos, ¿no es cierto?, una estructura, el pináculo que se construyó en el siglo XIX. Exactamente. Que es esa puntita, claro. El pináculo anterior no tenía la forma del ojival, que es un gótico internacional, que corresponde justamente a la intervención que hizo Eugène Viollet-le-Duc, y esa intervención lo colocó en pleno corazón del crucero. Entonces el crucero es el que vemos atravesando para dar la planta en cruz. Las torres que vemos en primer plano son los campaniles, ahí están las campanas y ahí es donde transcurre parte de la historia del jorobado de Notre Dame, para la gente, ¿no es cierto?, que lo quiere relacionar y para los niños que lo quieren relacionar con las historias del famoso jorobado. Entonces, cuando uno entra a la nave central. Notre Dame tenía dos naves laterales, dos naves laterales, una gran nave central, y la nave central con toda la bóveda del techo es la que se incendió en la parte superior. Se habla de bóveda de crucifería. De crucería, exactamente. Crucería, ¿sí? Sí, esa bóveda de crucería descansa en los pilares, las columnas que se van haciendo. Ahí podemos apreciar algo, ¿no? Exacto. Perfecto. Y entonces se cruzan y llegan a un centro que es un florón. Ese florón es el que corona el sector central. Esa es parte fantástica. Y esto es parte exactamente del coro, trabajado en piedra. Tú hablabas, ¿no es cierto?, del papel que tuvieron los artesanos. Exacto. Y aquí hay un trabajo realmente maravilloso. No, sin duda, fotografía, Jorge, le agradecemos. El material es extenso, hicimos una selección. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto?,
una imagen del año 2018, así se veía en ese entonces. Aquí este es impactante para los que han viajado y los que han visitado París y Notre Dame, porque la mayoría de la gente toma, ¿no es cierto? Y hasta el año pasado se podía hacer, en el último tiempo hubo un problema con la inundación de París, la inundación que ocurrió hace un año y medio, y eso dañó una parte de París, y entonces impidió que los Bateaux Mouches llegaran hasta el sector del Centro de Cultura Árabe, que es donde se daban la vuelta. Entonces pasaban por la parte posterior del Ile de la Cité. Esa fotografía yo la tomé caminando, no la tomé desde la navegación porque el año pasado ya no la pude hacer navegando. Pero las veces anteriores lo había hecho navegando y la gente en París recordará que tomaban por una de las riberas y después pasaban a la otra ribera, porque justamente ahí es donde el Sena se abre en dos brazos. Estilo gótico francés, usted señalaba. Un estilo románico gótico. Románico gótico más porque que... comienza románica, de hecho los dos campaniles son muy severos y tienen ese estilo románico, que influyó también en Amiens y en otras catedrales que tienen formas parecidas, pero después se incorpora el ojival y el ojival ya se asocia plenamente al gótico. Se habla de la corona de Jesucristo, que estaba ahí. Bueno, esa es una de las leyendas que está asociada. ¿Es leyenda? Eso, ¿usted tuvo la posibilidad en su visita alguna vez? ¿La vio? Sí, por supuesto. ¿La vio? A ver, la vi, está, ¿no es cierto?, ahí en el Museo del Tesoro, que no sufrió daño. El Museo del Tesoro está en la cripta, y eso lo cerraron con las piedras, digamos, la puerta de piedra, y quedó aislado totalmente, como si fuera un cortafuegos. Cosa que no ocurrió con otras zonas de la catedral, que evidentemente no tienen cortafuegos, no hay cortafuegos en el sector de la bóveda. No obstante, el hecho de que el incendio comenzara en la parte del crucero hacia el ábside permitió que no se proyectara mayormente hacia la otra parte de la catedral. Entonces, el mayor daño lo sufrió el ábside, o sea, el altar mayor. Para que los televidentes tengan una idea, esto sería pensar en el sector del altar, ese fue el que quedó más dañado. El sector donde estaban las gradas de las personas, ese tuvo menos daño, igual cayó mucho material incandescente, la temperatura llega a 3000 grados, así que es muy difícil atajarlo, pero fue el mismo crucero de la Catedral de Notre Dame el que evitó que esto avanzara y llegara hasta las mismas torres frontales. Entonces, esas torres frontales son esencialmente románicas, son más severas, y posteriormente se empieza a alivianar. Se reemplazan los contrafuertes, que eran las primeras formas de arquitectura que consolidaban los exteriores de los templos, y se reemplazan por estos arbotantes, que es como un brazo de una persona que se extiende y que da el ángulo para la luz, y ahí aparece el vitral. Y que de alguna forma permite, ¿no es cierto?, también mantener el peso de la estructura. Iluminando. En una época que era complicado, que la geometría, ¿no es cierto?, era muy importante. El contrafuerte es como que tú, Bernardo, apoyaras tu espalda contra la pared de la iglesia. Sí. Y el arbotante es como que tú separaras tu espalda y extendieras el brazo. Exacto. Y todo ese ángulo que te da el brazo respecto al ángulo de tu posición es la luz que va a permitir que aparezca el vitral. Jorge, ¿qué edificios religiosos podrían ser similares en cuanto a construcción acá en nuestra región? ¿Hay alguno que usted identifique? A ver, en el carácter emblemático para Valparaíso, claramente la iglesia de San Francisco tiene la misma calidad que tendría Notre Dame para los parisinos. Exacto. La gente la asocia con Pancho, la asocia con Valparaíso, los navegantes miraban, ¿no es cierto?, y decían, allá está Pancho, porque esta iglesia se construye a mediados del siglo XIX. Los franciscanos partieron en la quebrada de San Francisco, cerca de la Matriz, pero en el siglo XIX se trasladan al Cerro Barón, se instalan ahí y construyen esta iglesia en ladrillo, que además tiene esa característica que de repente en una iglesia puede faltar 1, 2, 10 ladrillos y la iglesia no se cae, porque la sustentación está marcada por la masa arquitectónica. San Francisco claramente tiene esas características y tenemos que alegrarnos de la buena noticia. Pues, que se aprobó por parte del CORE más de 7.000 millones de pesos para volver a ejecutar un proyecto de restauración, porque recordemos que hace unos años, después del terremoto, quedó bastante complicada, ¿no es cierto? No, y sufrió un incendio que fue muy tremendo en septiembre del 2010. Y después estaba ya prácticamente terminada la restauración y viene este otro nuevo incendio que ya la dejó en las condiciones en las cuales se encuentra hoy. Pero la buena noticia, y es compartirlo, y creo que es muy bueno señalarlo, que hay dinero ya como para poder realizar un proyecto que permita recuperar definitivamente este ícono. Exacto. Que reiteramos, son íconos culturales, espirituales, históricos de una ciudad. Y reconocer ahí el papel de Milagros Aguirre, que ha sido tremendamente sistemática y ha perseguido esto hasta lograrlo, así que
A ella tenemos también que rendirle gratitud, como a Miriam Weisberg y a tantas mujeres y a tantos arquitectos que han luchado por preservar el patrimonio de nuestra región. A ellos hoy día le debemos tener un patrimonio que todavía existe. Exacto. Y que no han pasado las máquinas por encima de ellos. Ahora, y otro en la zona interior, creo que Curimón. Curimón también. Hemos varias veces ido a Curimón, se ha anunciado muchos años que va a haber un proyecto y Curimón está ahí. Y tiene una particularidad esa iglesia de Curimón, ¿no es verdad? Tiene un museo muy hermoso. Extraordinario. Y además es una cuestión histórica tremenda porque ahí estuvo el Ejército Libertador. Así es, exactamente. Yo creo que hay que recuperarlo Cristo cuanto crucificado antes. Maravilloso, Sí. E imágenes de la Virgen, que son trabajadas con técnicas de encarnado y técnicas de pintura que son también, igual que los vitrales de Francia, imposibles de recuperar si es que eso sufre daño. Por otra parte, ¿no es cierto?, tiene un patio con un zaguán magnífico, y todo esto está expuesto al daño de la termita, que es irremisible. Entonces, el llamado es a que se asignen, así como se dieron los recursos para San Francisco en Valparaíso, sería muy importante que se tenga prioridad en la recuperación de Curimón, donde hay testimonios históricos, carruajes, sillas del presidente Alessandri, y otras cosas que son todas muy, muy significativas y valiosas. Exacto. Yo creo, no sé si se puede hablar un poco, pero de sana envidia. No sé si la envidia es sana. Pero mira, ¿sabe por qué le digo esto, Jorge? Porque se registra este incendio en Francia y de inmediato surge la ayuda y ya hay plazo y hay gente, ¿no es cierto?, que se colocan con dinero, vienen de otras partes, y de inmediato se ve de que va a haber una solución. Acá, ¿cuánto nos cuesta llegar? Y le coloco otro ejemplo emblemático. Se señala que históricamente es la segunda iglesia que se construyó en Valparaíso después de la matriz, los 12 apóstoles, que está ahí tirada, está botada. Y es una obra de Fermín Vivaceta, una obra que tiene una tradición histórica maravillosa. Bueno, tú tocaste un tema que es súper importante. De pronto le traspasamos solamente al ámbito público la responsabilidad de la conservación patrimonial. Y yo creo que en Francia, con Notre Dame, se nos está dando una señal súper significativa y que tenemos que tomar como lección. ¿Cuántos empresarios vitivinícolas han ganado mucho dinero, han logrado consolidar situaciones de patrimoniales de mucha estabilidad y muy buenas a partir, ¿no es cierto?, de negocios hechos en el Valle de la Aconcagua? Este es un llamado a la conciencia también, ¿eh? De que si se une, existen leyes de donación, existen mecanismos en Chile para que se pueda hacer un vínculo entre el mundo privado y el mundo público y que se haga algo similar a lo que se ha hecho en Francia. Uno dice, estamos lejos a lo mejor de recaudar los cerca de 1.000 millones de euros que se va a llegar a recaudar en una semana para Notre Dame de París, pero seguramente con un 10% de eso, con no sé, 10 millones de euros, podríamos, ¿no es cierto?, recuperar Curimón. Y eso, si a lo mejor varios empresarios se unen, se puede convertir en un emblema no solo del turismo, sino también de la recuperación patrimonial. Y lo otro, Jorge, es la burocracia en lo que se refiere a todo el tema arquitectónico de historia patrimonial. Porque la verdad que en este país la norma es demasiado burocrática y por eso que se van perdiendo palacetes, por eso se van perdiendo alguna estructura antigua histórica, porque los dueños, ¿no es cierto?, les sale lamentablemente mejor venderla, perderlo, que mantenerla, porque hay una serie de restricciones y eso sin duda complica. Exactamente. Bueno, yo creo que hay buenas señales en la región que tenemos que aprovechar. La recuperación del edificio que actualmente utiliza el DUOC, lo que fue el Palacio Cousiño, es una muy bonita señal, ¿eh? Hoy día existe una organización, Cordep, que está preocupada, ¿no es cierto?, a nivel regional del patrimonio, que preside Luis Borg, un querido amigo que ha estado también muy preocupado de estos temas, donde también Milagros Aguirre parte, hay gente, arquitectos, profesores universitarios, académicos de todas las universidades de la región. Si eso se materializa y el gobierno regional le da el impulso y la credibilidad y el apoyo político y económico que estas cosas requieren, creo que podemos tener una buena señal. Pero, por supuesto, tiene que haber un trabajo mancomunado, esfuerzos en esta línea tienen que ir siempre en una misma dirección. Público, privado y, por supuesto, la comunidad, que hay que cuidar lo nuestro. Jorge, ha sido un gusto conversar con ustedes esta entrevista a fondo en estos días de Semana Santa. Creo que es importante porque de alguna manera hemos podido dar un vistazo, un pequeño vistazo a la historia de esta importante catedral que, reiteramos, no solo tiene una relación porque está en Francia, sino con la espiritualidad del mundo. Y de alguna manera nos lleva a nosotros también a reflexionar para poder recuperar lo nuestro, lo propio nuestro. Y como tú muy bien señalas, el tema de la espiritualidad creo que hoy día en esta fecha es tremendamente importante. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias. Y gracias a usted por ser parte de esta entrevista a fondo en que hemos conocido un poco más de la visión de esta emergencia que ocurrió en París, donde, ¿no es cierto?, hubo un incendio tremendo en la Catedral de Notre Dame, pero que sin embargo permite con una rápida reacción poder tener conciencia de que se va a recuperar, y nos sirve también a nosotros en nuestra región para tener conciencia de que tenemos que hacer algo por nuestro patrimonio. Que esté muy bien usted y su familia.